Hablemos de temas de seguridad, porque con nosotros está Severino Mejía, estudioso de estos temas desde la Universidad de Panamá. Y antes que nada, me gustaría saber las conclusiones de este foro que se hizo de la Sociedad de Estudios Estratégicos, porque lo que sí quedó claro es que el crimen ya es una industria globalizada y nuestro país no puede vivir de espaldas a todo lo que está ocurriendo en el vecindario. Bienvenido, don Severino Mejía. Primero que todo, muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. En efecto, en el primer Congreso Internacional desarrollado por la Sociedad de Estudios Internacionales Panamá, sobre las amenazas globales y su impacto regional, se concluyó que las amenazas están a la vuelta de la esquina. Claro. Que Panamá, como el resto del hemisferio, en particular América Latina, no está eximida de situaciones que nos alcancen y que nos llevan como Estado, en función de nuestra realidad nacional, en función de nuestra potencialidad, poder y sobre todo política nacional, tener que tomar acciones para poder de alguna manera estar preparados frente a esas situaciones que, como tú señalas, producto de la globalización, se constituyen una oportunidad, sobre todo para lo que más nos afecta, las organizaciones criminales transnacionales, que nos puedan llevar a estados fallidos. Y esto sí es un tema muy delicado que tenemos que ver con mucho cuidado. ¿Es el narcotráfico realmente el origen de todos los demás males que el problema del parten de narcotráfico, en el caso particular de la región, incide mucho en los hechos violentos que vivimos, sin lugar a duda. Agréguele al tema del trasiego de drogas, las armas de fuego, sus municiones, el tema de las pandillas, Claro. y más adelante los ciberataques, porque eso no lo estamos viendo. Sí, seguridad eso lo informática vemos no como se un está... costado, pero lo tenemos ahí. ¿Qué significa eso? Que el espacio va a ser utilizado en provecho para que los criminales desde un sitio lejos de Panamá o del hemisferio puedan hacerle daños a nuestro país. Por eso que tenemos que ponerle mucha atención a estos temas que no dejan de ser una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Usted fue ministro de Estado. ¿Realmente prohibir la entrada de armas a Panamá es la solución? Porque no sé si ayer pues asesinaron a un guardia de seguridad para robarle el arma. Sí, lo que está pasando es que la delincuencia se está armando y está consiguiendo armas a como dé lugar, mientras que la sociedad es la que está indefensa. Sí, al principio se pudo entender que le va a poner una veda al acceso de las armas era con el propósito de medir si en efecto había una relación de causalidad con los hechos violentos. Bueno, y la realidad es otra. O sea, las armas de fuego que porte o tenga un ciudadano decente no debe significar ningún problema. Que haya que tener más controles sobre esas armas, definitivamente creo que es válido para asegurarse que la misma no haya tomado otros cursos que vayan a la ilegitimidad. Hay que tener presente que toda arma sale de las fábricas de los países que la producen de manera legal. Cuando llega a ese circuito o recorrido que llega a su destino final, es ahí el problema que exige que el Estado tenga controles más estrictos. Yo creo que habría que analizar si la veda debe seguir o debe levantarse. A mi juicio yo creo que no es necesario mantenerla. Lo que hay que tener mucho más controles, no solamente en el arma, porque siempre hablamos de las armas, también de las municiones. Claro. Un arma sin municiones no funciona, así que tenemos que verlo de manera integral, ser más estricto quién debe portarla y mantener un monitoreo permanente con el ciudadano decente. Si nosotros no hacemos esto, ¿qué podemos provocar? Que surja un mercado negro de grandes proporciones. Y eso va a motivar también que el delincuente, como tú señalas, va a hacer todo lo posible para tratar de disponer de un arma. Y eso significa atacar a agentes de seguridad privados, llegar a una residencia que tengan información que allá hay armas de fuego. O sea, esto es un tema que obliga a prepararnos para evitar que ese hecho ocurra, pero al mismo tiempo tener la garantía que esto no significa que va a reducir la violencia. Viene la desmovilización de la guerrilla colombiana, y esto es casi tirar la piedra a un avispero. Pues gente que solo ha vivido al margen de la ley, pues mandarlos a la vida civil
es casi tan difícil, creo yo, como convertir un tigre en vegetariano. Así Es decir, ¿el país está preparado para la que los viene? Es una muy buena pregunta. Yo debo pensar que Panamá, por lo menos el Consejo de Seguridad Nacional, ya debe tener un plan debidamente estructurado, porque es un tema que, en el caso particular, hemos venido planteando, Sí. de que como país debemos prepararnos frente a esa desmovilización cuando tenemos referentes que indican que esa posibilidad puede darse, como fue el caso de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en la época del presidente Uribe, que muchos de ellos o muchos de sus miembros se desviaron a ser parte de las llamadas bandas criminales, las llamadas BACRIM, que hoy día son un dolor de cabeza al Estado de Derecho del hermano país de Colombia. Pero yo lo estoy diciendo, y usted es algo que debe conocer mucho más cerca. Pues, es decir, la desmovilización del FMLN o de los guerrillas en Guatemala, lo único que hicieron fue convertir en más violento el país. Es decir, era gente que también pues sabe manejar más de fuego de alto calibre y muchos de ellos se metieron en la mara, otros pues andan por su cuenta y renta, pero lo que sí es que hicieron más violento un país de por sí violento como El Salvador y Guatemala. Ciertamente, todo uso de fuerza letal y enfrentamiento con el uso de estas herramientas causa violencia, pero hay que establecer una diferencia, Fernando. Estos grupos, el FMLN y los grupos de Centroamérica, estuvieron insertos en lo que se conoce la tercera era geopolítica, la llamada era ideológica, en la Sí, que muchos estaban tenían el imbuidos por ingrediente el de tema de comunismo y había un aspecto que hace la diferencia y es el hecho de que ellos no estaban involucrados, por lo menos en tráfico de droga. Las FARC sí. Las FARC probaron lo que significa no solamente producir. Ellos empezaron siendo custodios de los carteles de los campos de sembradío, pero cuando se dieron cuenta que eso originaba mucho dinero, sí, ellos mismos se ocuparon y se convirtieron de un grupo ideológico guerrillero pro-castista a ser un grupo de narcotraficantes iguales. Sí. Y tal como tú señalas, muchos de ellos curtidos en la selva, 20, 25 años, que se han desnaturalizado de esa manera de poder tener claro qué significa un concepto de familia, no van a regresar y se van a dedicar lo que saben hacer muy bien, es decir, continuar delinquiendo y ser parte de organizaciones criminales que pueden llegar a nuestro país y acceder a nuestro territorio si no tomamos las providencias. Hay que reconocer que el Servicio Nacional de Frontera hizo su trabajo, cumplió su misión y los replegó, pero tenemos que estar muy pendientes de ese detalle, lograr que la provincia de Darién tenga una presencia mayor del Estado para asegurar que todos nuestros ciudadanos, sobre todo los indígenas que están muy pegados a la frontera, no sean blancos de atentados por parte de estos criminales. ¿Qué posibilidad hay de que Bagdad, estas pandillas, pues se conviertan en una mara como las que hay en El Salvador hoy? Me parece una excelente pregunta. Las pandillas, siempre si lo vemos desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia, es un grupo de 3 o 4 muchachos que se en una calle. esquina. Exacto. Pero cuando estas pandillas derivan ya en actividades delictivas, tienen un escalamiento que se llama las bandas. Y estas bandas ya están más organizadas. Exactamente. Y estas bandas, en principio habían 250 pandillas y hoy se ha reducido. Pero se ha reducido por dos factores. Uno, por el intento de sacarlos, que ese fue en principio la naturaleza de Barrio Seguro. Y segundo, que se han aliado, es decir, han hecho alianzas estratégicas, se han fusionado y encontramos ya una alarma que nos indica que además de haberse extendido en todo el territorio nacional, eso explica un poco por qué hay problemas en David que antes no había, porque hay presencia de actividades delictivas en el resto del país. Eso nos puede dar una lectura de que puedan escalar a niveles de organizaciones criminales transnacionales. Ojo, eso sí hay que verlo con ojo avisor, con mucha atención, porque si ellos llegan a tener la capacidad logística de ser ellos mismos los que puedan trasladar la droga hacia Centroamérica y Estados Unidos, ya se van a constituir en grupos criminales de alto vuelo. Ellos ahora mismo solamente están custodiando lo que pasa.
Por este momento, las pandillas se dedican a eso, a custodiar, a mover, a guardar en los caletos, hasta tanto exista la posibilidad de poder continuar su viaje hacia Estados Unidos. Y ese es un trabajo muy amalgamado con las organizaciones criminales transnacionales que están pendientes. Pero estas cosas no solamente significa trasegar droga, claro, sino qué impacto tiene a nivel interno. Nosotros no estamos viendo, por ejemplo, qué tanto se está consumiendo droga en nuestro país. Claro. Aquí no tenemos datos que nos indiquen fehacientemente la incidencia de esa cantidad de droga que pasa, cuánto se quedan y cuánto están siendo consumidos por nuestra población. Drogas duras y drogas blandas, porque, por ejemplo... No existe ninguna droga blanda. No existe. Drogas son drogas en cualquier lado. ¿Hay relación entre alguna pandilla panameña y estas maras centroamericanas, la 18, la Salvatrucha? No creo que exista algún tipo de relación como tal, porque ya hubiera dado indicadores. Y en ese aspecto hay que reconocer que las agencias de seguridad nuestras están muy pendientes y hay que continuar así. Aparte que Nicaragua es un tremendo dique. En Nicaragua ningún marero puede cruzar y eso ayuda bastante. ¿Qué acciones se están tomando? No puedo señalarlo, pero sí sé que en Nicaragua, siendo el país más pobre de la región centroamericana, pero es el más seguro, que es el más seguro. Es el más seguro. Tiene una serie de medidas sociales importantes que habría que aprender cómo lo hacen. A pesar de ser un país pobre, esto nos indica que ser pobre no significa ser delincuente. Y eso claro, tenemos que aprender. ¿Hay políticas a largo plazo en materia de seguridad en nuestro país? En Panamá, nosotros desde que empezamos la era democrática en la década del 90... Hemos estado dando tumbos que cada gobierno haría con un libro distinto. Quizás no decirlo dando tumbos, hemos estado trabajando sobre programas de gobierno. Cada gobierno 5 años trae su programa con virtudes y defectos, pero que no se han posicionado, que no se han convertido en programas sostenibles y permanentes por razones lógicas. Hacer programas de un gobierno, al ver un cambio de gobierno, el que entra lo desecha. Por eso que es fundamental ya una política pública de Estado, una política nacional que nos permita dar permanencia a esa gestión. Y es así que en el año 2004 surge la política criminológica, que no fue más que un consenso de toda la sociedad, el gobierno, los 3 poderes, la sociedad civil, la academia, porque lo coordinó el Instituto de Criminología, organismos internacionales. Desafortunadamente no ha tirado ancla, por decirlo de esta manera, y ya es tiempo, unido a lo que empezamos la entrevista de las amenazas globales, nos obliga ya que el Estado panameño disponga de una política pública de Estado para poder hacer las cosas bien, tener una gestión de seguridad debidamente sustentada, comprobada, con diagnósticos científicos académicos que nos permitan enfrentarla. No significa, estimado periodista, que lo vamos a desaparecer. La criminalidad siempre va a ser como los gallinazos revoloteando en toda la sociedad, pero podemos tenerlo bajo control. Bueno, don Severino Mejía, como siempre, un placer tenerle por acá. Muchísimas gracias.